Bueno, buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gusto hoy estar moderando esta reunión. Bienvenida a Araceli, Luis, Fernando, Josefina, Damaris, Yolanda, dos personas más aquí que no alcanzo a leer y pues por supuesto a la doctora Vanira. Eh, Hoy es última charla de mes. Eh, Espero que les esté yendo bien a todos en cada una de sus actividades, que el invierno no me los haya aporreado mucho, que estén bien de salud y que estemos aprovechando todas las actividades que se hacen en Asanafe. Sé que ya comenzó el curso de Derechos Humanos esta semana. No sé cuántas personas de las que están aquí en este momento están participando, que nos cuenten cómo les está yendo. También que recuerden que tenemos el curso de arte terapia para los chicos en Envigado y en empresas, en la biblioteca de la empresa pública de Medellín. Recuerden el conversadero, que ese es el espacio para todos ustedes donde nos podemos hablar de todas nuestras angustias, de todas nuestras necesidades, de todas nuestras alegrías y de todas nuestras tristezas, me imagino también que se habla ahí en este conversadero. Tenemos el colectivo artístico, tenemos el yoga, tenemos las actividades de lectura. Entonces, el grupo pues siempre está como realizando diferentes actividades y de verdad que espero que ustedes las estén utilizando. Una actividad que no se les olvide y por favor que otra vez la repito, es el 9 de septiembre que vamos a realizar el Día de los Derechos de las Personas con Esquizofrenia. Ese día tenemos preparado para todo el grupo dos conferencias muy interesantes. Nos va a acompañar un psiquiatra de la Universidad de Antioquia que es experto en investigación y ha trabajado en muchas investigaciones a nivel nacional e internacional y va a estar como compartiéndonos qué hay de nuevo en estas enfermedades mentales. Y también vamos a tener el colectivo artístico también va a estar presente pues con diferentes actividades que tenemos preparados como maneras de ayudarnos entre todos y como procesos de rehabilitación que tenemos. También va a estar los chicos de artesanal vendiendo y mostrándonos sus proyectos. Entonces, para que todos estemos como muy pendientes, muy al tanto. Yo sí quisiera que antes de empezar con la doctora Vanira me contaran así a alguien si está aquí asistiendo al grupo de derechos y cómo les está yendo. Sí, buenas tardes para todos y todas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. A mí me ha ido muy bien, la verdad que el curso excelente, pues porque aunque es un poquito complejo entenderlo, pues porque es para abogados, pues me imagino, o diseñado pues por abogados, de pronto un poquito con unas dificultades pues con ese tema, pero muy interesante, con todo el empeño, con toda la disposición de poder entender, al menos pues como lo más básico pues para uno tener acceso a derechos y algunas actividades que uno de pronto desconoce, ¿cierto? Con Claro. muchas inquietudes. Anoche, por ejemplo, yo tenía una inquietud, pero preferí como mejor, no sé, como en el espacio que corresponda, hacer pues la pregunta a la doctora directamente, porque si a raíz de la charla de anoche a mí sí me quedaron unas inquietudes, Muchas pero sí inquietudes. esperando el momento para formular pues como la inquietud. Pero Ah, qué bueno. muy, Y muy, y el horario está chévere y todo. pues tan chévere, no. Difícil. Lo que pasa Sí, es que porque cuando uno no ya está me cogía con acostumbrado, hacerle la comida al hijo mío, que bueno, soy sola aquí con él, pero bueno, excelente. De todas maneras, muy, muy bueno, muy interesante. Y como personalmente he tratado también con la doctora, la que dio la charla anoche, la Mónica, doctora, no, Mónica ¿cómo se llama? Hernández. Mónica Isabel, sí, 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 sí. ajá,
con ella inicié el proceso pues para hacer lo de las ayudas, los apoyos pues para el hijo mío. Ajá. Entonces, excelente, muy, muy contenta, muy motivada. Me parece Ah, excelente, qué bueno que más personas pudieran estar pues de acá del grupo. gracias, Perdón, Claudia. Sí. perdón. La idea es que con todas las leyes es un poquitico complejo para todos, pero esa es la idea, que aprendamos, porque está diseñado por abogados, pero es para no abogados, Claudia. Sí, Pero que al menos sepamos cuando nos hablan que existe y que podamos preguntar, porque cuando no conocemos no tenemos ni la opción de preguntarle a los abogados. Y sí, tenga sí. todas las preguntitas porque la idea es aprovecharlas. Tenemos este mes para aprovecharlas, entonces Sí, muy sí, bueno. sí, sí, eso es lo que pienso también, porque pues muy maluco sin conocer, me voy a proponer en este fin de semana leer esa ley, la 1996, para poder tener como más forma pues como de hacer las preguntas. Sí, pero Ujú. excelente, muchas gracias. Pero chévere, Claudia, y claro, lo que pasa es que cuando uno comienza a estudiar en unos horarios que cuando uno los tenía acostumbrados para otro, le toca hacer una reacomodación. Sí, sí, Ah, sí, sí. eso es lo interesante de esta vida, también uno variar con muchas cosas. Gracias, Sí, Claudia, sí, por contarme cómo va el curso. Y espero que todo el mundo lo esté aprovechando, por los que lo están aquí eh, aprovechando bastante y que bastantes preguntas, claro, yo me imagino. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa me queda así como pendiente pues de propaganda, Josefa? Estoy como bien, ¿no? Estamos ya Yoga, ¿saben lo de yoga. yoga? Ajá, yoga que está presencial y está también virtual. A ustedes se les está mandando en la página. Acuérdense que todas las conferencias que damos aquí son grabadas y se cuelgan en YouTube y en la página web de la, de la asociación. Entonces también la pueden repetir si les quedan preguntas. Acuerden que nos pueden escribir, nos pueden buscar. La junta está como repartida en varias áreas y ustedes pueden buscarnos. Entonces, eh, aquí seguimos como presentes este año con nuestra asociación y acordémonos que estamos cumpliendo 10 años, ¿cierto? Eh, Nuestro lema este año en la SANAF es, ¿cierto? 10 años, qué locura, ¿cierto? Todo esto lo que hemos tenido que pasar y lo que hemos ido aprendiendo y la gente que hemos ido conociendo ha sido muy interesante y entre todos hemos ido como construyendo este grupo. Entonces, bienvenidos. Y entonces a la doctora Vanira, pues le tocó escuchar más o menos quién es Asanafe, ¿cierto? Somos una asociación de personas, de familias, pacientes y amigos de personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia básicamente. Llevamos 10 años, este año vamos a celebrarlo. La doctora Vanira también va a estar ese día ya viéndonos, vamos a estar parte del departamento de psiquiatría. Entonces Vanira va a estar allá como asistente y nos va a ir conociendo como más. Hoy la doctora Vanira María Roa, como ven ustedes y la escucharon, ella es cartagenera, ella es médica de la Universidad de Cartagena y está haciendo su segundo año de residencia en el departamento de psiquiatría. Es una de nuestras jóvenes médicas aversadas en estos temas y pues créanme que esta es una de las mejores residentes que tenemos en este momento y es todo un honor, Vanira, invitarte a este grupo para que conozcas también como el trabajo que se hace a nivel de comunidad. Vanira es muy buena expositora y en estos días esta charla ella también nos la dio por ahí en el departamento a más profundidad. Ella nos dio clase de esto, pero también vimos la necesidad de que ustedes como familia sepan qué es eso de distonía inducido por fármacos. ¿Cierto? Ustedes a veces dicen, uy, no, es que se tomaron estos medicamentos y eso los puso peor, mire que eso como que el remedio resultó peor que la enfermedad. Entonces, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, la doctora Vanira es como nuestra experta de hoy que va a tratar de ayudarnos a entender qué es la distonía inducida por fármacos. Entonces, mi doctora, sin más cosas, bienvenida, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, profe, por esa presentación tan bonita. Entonces voy a compartir pantalla.
para empezar a hablar un poco como de este tema, ¿sí? Bueno, entonces, el tema del día de hoy que traemos, como dijo la profe Aurora, es distonía inducida por antipsicóticos, ¿sí? Los fármacos antipsicóticos son los fármacos de elección de primera línea en el tratamiento de la esquizofrenia específicamente, pero no solamente de la esquizofrenia, sino de otros trastornos mentales que cursan con lo que llamamos psicosis, ¿cierto? Que son estas alteraciones de la percepción, de la realidad, ¿cierto? En el plano mental. La idea del día de hoy es hablar sobre los aspectos fisiopatológicos, es decir, cómo se produce esta distonía, qué es lo que pasa en el organismo y qué es lo que pasa a nivel cerebral para que se produzca este trastorno, hablar de las manifestaciones, de cómo ustedes de forma práctica pueden reconocer que su paciente tiene una distonía por el medicamento y también hablar, claro que sí, de los medicamentos y de las moléculas que causan este trastorno. Como ya me presentó la profe, soy Vanira, soy residente de segundo año de psiquiatría de la Universidad de Antioquia. ¿Qué me motivó entonces a traer este tema? Este tema realmente desde que empecé la residencia ha sido un tema que me ha generado de forma personal mucha curiosidad y más que curiosidad me ha generado interés porque es un tema que pone a sufrir a los pacientes, es un tema que genera malestar, que incluso pone en riesgo que el paciente se tome el medicamento, porque es un cuadro bastante doloroso y es un cuadro de una presentación bastante dramática, que es probable que alguno de sus familiares en algún momento de la enfermedad lo haya presentado. Entonces, luego de la observación como que yo hacía de los pacientes, me motivé a buscar más sobre este tema, a buscar cuáles eran las causas, qué podíamos hacer, qué es lo que se le puede ofrecer al paciente, cuál es el pronóstico de este trastorno y así como poder traer toda esta información recopilada, ¿sí? Los objetivos entonces que tenemos el día de hoy para exponer este tema es en primer lugar realizar una revisión sobre los mecanismos a nivel del cerebro que causan este trastorno. En segundo lugar, como ya dije ahorita, ver cómo se presenta clínicamente, qué es lo que vamos a encontrar en el paciente, cómo lo diferenciamos de otras alteraciones que pueda tener el paciente, identificar cuáles son los principales medicamentos que pueden causar este problema y en último lugar, hablar un poco en términos generales sobre el tratamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer ante esto? ¿Tiene cura o no tiene cura? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Sí? Para dar entonces cumplimiento a estos objetivos, yo les voy a proponer la siguiente agenda para el día de hoy. En primer lugar, vamos a empezar hablando de las generalidades de la distonía. Ese es un término médico que probablemente, aunque ustedes lo conozcan con las manifestaciones en el paciente, no sabían que se llamaba distonía porque ese es un término, digamos, que usamos acá los médicos, entonces quiero como definirlo bien para que quede claro qué es. En segundo lugar, les voy a contar un poquito como manera de cultura general algo de la historia de este trastorno, cómo clasificamos los diferentes tipos de distonías que hay y ya luego nos vamos a hablar de los medicamentos que pueden causar esta distonía. Entonces, para empezar definiendo qué es una distonía, vamos a empezar hablando sobre las generalidades de esto. Este símbolo que vemos acá en pantalla, que es el de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento, este es, digamos, un grupo de expertos en trastornos del movimiento del cuerpo que se unen cada cierto tiempo en un país determinado para dar las conclusiones y para hablar de las enfermedades que involucran movimientos extraños o movimientos anormales. Como nosotros sabemos, una de las enfermedades que asocia movimientos anormales es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces ellos han hecho bastante énfasis en esto. Pero no solamente se limitan al Parkinson, sino que también hablan de otros trastornos del movimiento, dentro de ellos la distonía. Y estos expertos definen la distonía como un trastorno del movimiento en el que el paciente tiene unas contracciones musculares sostenidas que pueden provocar unos movimientos extraños, unas posturas extrañas, y que estas pueden ser repetitivas o pueden ser sostenidas y que en algunos casos asocian temblor. Entonces, la distonía son unas contracciones involuntarias de los músculos que pueden ser dolorosas y que en la mayoría de los casos son dolorosas para el paciente.
Acá entonces, por ejemplo, vemos en estas imágenes unas fotos de pacientes con distonía. Esta es un dibujito, la que ustedes ven a la izquierda, que es esta señora que tiene el cuello lateralizado, el cuello hacia un lado, porque tiene una contractura de esos músculos que ella no causó, que no es dependiente de su propia voluntad o de su propia actividad, pero que está presente y le causa dolor. Y en la otra fotico vemos una mano que también está contraída, está agarrando un vaso y que tiene temblor. Entonces las distonías son contracciones dolorosas que pueden asociar temblor. Y al ser contracciones son deformantes. Entonces vamos a ver al paciente en una postura inadecuada. ¿Quién fue el primero que habló de este término tan raro de pronto de distonía? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que esto era una enfermedad? Entonces, por allá en el año 1911, había un médico alemán llamado Oppenheim que observó 6 pacientes que presentaban unas contracciones involuntarias y dolorosas, y él, a partir de estas observaciones de estos pacientes, lo que hizo fue, digamos, recopilar cómo se veían, recopilar lo que había recogido de sus observaciones, y le dio el nombre de distonía por primera vez. O sea, lo encasilló como una enfermedad o como un trastorno del movimiento. En ese momento, entonces, se empezó a sospechar que la causa de ese trastorno estaba en una alteración en el cerebro. Y se le dieron otros nombres al trastorno, como por ejemplo, uno en latín, que era disfasia lordótica, y también se le llamó distonía muscular deformante. Ya más adelante, en el año 1978, es decir, más cercano a nuestros días, se tomó la distonía más bien como un trastorno de conversión. Esto de los trastornos de conversión son trastornos que aparentemente no tienen una causa orgánica y que se suelen atribuir a causas psicológicas. Entonces, digamos, para explicar un poquito mejor esto, se creía que la distonía era de causas psicológicas. ¿Cuál es el problema con creer que este trastorno es psicológico? Que entonces muchas veces en las unidades de atención primaria, los médicos generales, cuando veían al paciente con estas posturas tan extrañas, decían, no, este paciente probablemente tiene algo en su psique, en su mente, que está haciendo que tenga esta posición inadecuada, pero entonces no es un paciente que está grave, no es un paciente que se va a complicar, y no les prestaban la atención suficiente a estos pacientes. ¿En qué se traducía eso? Que el paciente sufría, el paciente tenía una contractura muy dolorosa, el paciente, digamos, llevaba una carga, además del dolor de la enfermedad, y era esa carga de no sentirse valorado, de no sentirse escuchado y de estar, digamos, aguantando un mal terrible que los médicos no le prestaban como la mayor importancia. Ya a finales del siglo XX, otra vez se empezaron a dar cuenta, un momento, esto parece que no es exclusivamente de causas psicológicas, no podríamos atribuirle del todo que esto sea un trastorno de conversión. Creemos que hay unas causas en el cerebro que lo están causando y que el paciente no lo está fingiendo. El paciente no quiere sentirse así por llamar la atención. Y estas observaciones de finales del siglo XX se dieron gracias a que a estas alturas, ya para ese momento, se estaban aumentando los desarrollos en tecnología en las imágenes del cerebro, y acá se dieron cuenta que una región específica en el cerebro que se llama los ganglios basales se encontraban afectados en estos pacientes que tenían esta enfermedad de la distonía. Entonces dijeron, listo, esto no es que el paciente se esté haciendo, sino que hay algo que lo está explicando en el cerebro. Hasta nuestros días sabemos que esto es una enfermedad orgánica, que esto es un trastorno del cerebro, ¿sí? Y que no depende de los factores psicológicos del paciente. También a finales de ese siglo XX dijeron, no todas las distonías son iguales. Las distonías van desde unas más leves hasta unas de moderada severidad, hasta otras que son muy graves y muy severas. Ya en cuanto a la distonía que nos trae aquí al día de hoy, que es esa distonía causada por medicamentos, se dieron cuenta en el año 1952 que los pacientes que tomaban un antipsicótico que ya es viejo para nosotros porque ya no lo usamos, pero que en su momento era como lo único que había, que era la clorpromacina,
esos pacientes empezaban a tener unos movimientos y unas posturas anormales como si tuvieran un mal de Parkinson. Y decían, ve, pero si este paciente, que es un paciente con esquizofrenia o un paciente con trastorno bipolar, y le estamos dando este medicamento para su trastorno mental, porque ahora, además de la enfermedad mental, tiene también unos movimientos como de un Parkinson. Y en estos momentos se empezó a sospechar por primera vez que los medicamentos para la psicosis podían producir este tipo de trastornos. Sin embargo, fue hasta el año 1973 que estos autores que están aquí en la diapositiva dijeron que el término correcto en este caso era distonía tardía, cuando el paciente tomaba el medicamento y mucho tiempo después de estar tomándolo era que desarrollaba este tipo de movimientos. Y en el año 1982 ya se identifica como tal el fenómeno de distonía tardía. Ya pues entran los manuales de clasificación, ya lo consideran los psiquiatras en todo el mundo como un diagnóstico, ¿sí? Entonces, yo les estaba diciendo ahorita que no todas las distonías son iguales, que esto va desde las más leves hasta las más graves y que no todas las distonías tienen las mismas causas. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican las distonías. Se han propuesto varias formas de clasificar este cuadro. Entonces, encontramos una que es de acuerdo a la edad de presentación, de acuerdo a la causa, de acuerdo a la distribución en el cuerpo, que puede ser que afecte una parte del cuerpo o que afecte todo el cuerpo, y de acuerdo a la gravedad, desde formas leves hasta formas más severas. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la edad, tenemos que hay varios tipos. En términos generales, las que se presentan a más temprana edad y sin que estemos ante la presencia de un medicamento antipsicótico, son las distonías primarias, son tempranas y son mucho más graves. A medida que se va aumentando la edad y que el paciente, digamos, está expuesto a una sustancia o está expuesto a un medicamento, la gravedad afortunadamente va disminuyendo y tienen, digamos, más forma de ser tratadas. Entonces, por ejemplo, este es un pacientico que vemos aquí en la imagen que tiene una distonía primaria de inicio temprano. Este muchacho nació con una mutación genética que le está confiriendo que esas posturas anormales y esas contracciones involuntarias de los músculos no solamente sean en un lugar del cuerpo, sino en todo el cuerpo. De acuerdo a cómo se distribuyen en el cuerpo, puede ser focal, es decir, que afecta solamente una partecita del cuerpo, una mano, el cuello, la lengua. Puede ser segmentaria, que afecta dos o más partes del cuerpo, que estén una después de la otra, o sea, contiguas. Multifocal, que afecte más de dos partes del cuerpo y que estén separadas una de la otra. Hemidistonía, que esas contracciones afecten medio cuerpo. Y de tipo generalizado, que afecte todas las zonas del cuerpo o más de tres partes del cuerpo y que una de ellas sea el tronco. De acuerdo a las causas, entonces tenemos las distonías que son primarias, que son de causa genética, que estando o no estando en presencia de medicamentos van a ocurrir, que se presentan cuando la persona está en los primeros años de vida, que hay más familiares afectados en una enfermedad hereditaria. Encontramos las distonías secundarias, que son las que nos traen acá hoy, que son las de causas externas, o porque se dieron un golpe en la cabeza, o porque tienen un tumor, o por una intoxicación, o por un medicamento, que es de las que vamos a hablar más, y otros síndromes de distonía asociados. Entonces, como les decía, estas distonías primarias, estas distonías de inicio en la infancia, son distonías de torsión, distonías que afectan gran parte del cuerpo, afectan el tronco, se dan con agregación familiar, tienen mutaciones genéticas y son bastante raras, casi no se ven afortunadamente. La prevalencia de estas en el mundo es de 0.7 casos, o sea, ni un caso por millón de habitantes, son extremadamente raras, ¿sí? Este es un caso de un paciente con una distonía focal, una distonía generalizada primaria. Veamos que tiene torsiones y contracturas en gran parte del cuerpo, incluso tiene que usar un casco porque el riesgo de caídas y el riesgo de lesionarse es un riesgo bastante alto.
Estas así no son las que usualmente se van a presentar por drogas antipsicóticas. Acá simplemente como para mostrarles que hay muchas causas de distonías primarias, que son las genéticas, y ya luego encontramos las distonías secundarias. Las distonías secundarias son aquellas que, como su nombre lo indica, están producidas por algún factor de base, o por una lesión en el cerebro, o por un daño cerebral vascular, o por un tumor, o por un medicamento. Entonces, dentro de este grupo de distonías causadas por medicamento, también llamadas adquiridas, encontramos los medicamentos para el Parkinson, los medicamentos bloqueadores de los receptores de dopamina, que eso en palabras más, palabras menos son los fármacos antipsicóticos, los medicamentos para las convulsiones y la epilepsia, los medicamentos que bloquean los canales de calcio, como algunos medicamentos para la hipertensión arterial y algunos medicamentos para las migrañas, como los ERCOTS. Entonces, estos son los que pueden causar, sobre todo, una distonía secundaria producida por medicamentos. Entonces, ahora que hemos llegado a este punto de que los medicamentos nos pueden dar estas contracciones involuntarias, vamos a hablar específicamente de cómo se presenta este cuadro cuando es producido por un fármaco. He usado estas siglas, que es DIF, para referirnos a la distonía inducida por fármacos. Entonces, ¿qué tan frecuente es esto? En aquellos pacientes que tienen un primer episodio psicótico, es decir, primera vez en la vida que se les presenta la psicosis, muchachos jóvenes de 19, de 16, de 20 años, que sabemos que son las edades a las que empieza a manifestarse la enfermedad, de un 34 a un 60% de estos muchachos, su primer episodio, pueden desarrollar la distonía cuando le ponemos el medicamento, es decir, en ese primer contacto con el medicamento. Sin embargo, ya cuando el paciente es un paciente conocido, es un paciente que lleva muchos años con el medicamento o que lleva, digamos, una historia de la enfermedad más larga, la incidencia de presentación disminuye solamente a un 1.7% durante 2 meses continuos de uso del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un cuadro que cuando se va a presentar por medicamento, lo más probable es que se presente en los primeros días después que iniciamos el medicamento. Probablemente se les habrá pasado a ustedes con algún familiar que en algún momento se le pone un medicamento y empieza a tener estos movimientos y toca ir a la urgencia y toca mirar cómo se le organiza la dosis o cambiarlo. Y no es que se le haya puesto un mal medicamento, es que no hay forma de predecir cuando introducimos un medicamento y el paciente está en primer episodio psicótico, es decir, que está como virgen de medicamento, que nunca ha usado ese medicamento. Entonces, es un riesgo alto que puede pasar del 34 al 60%. Con los medicamentos viejos, los de primera generación, es decir, la levomepromacina, la trifluoperacina, la pipotiacina, que de pronto alguno de ustedes la conoce, el riesgo era mucho mayor. Mientras que con los medicamentos nuevos, como los que tenemos actualmente, lurasidona, quetiapina, risperidona, el riesgo, aunque existe, se ha disminuido. Y el riesgo actual solamente con estos medicamentos es del 2%. La distonía inducida por fármaco, entonces, tenemos que entenderlo como un trastorno del movimiento agudo que puede ser no solo doloroso, como ya lo explicamos, sino también muy estresante para el paciente. La forma de manifestarse una distonía inducida por fármaco para el paciente y para el familiar es dramática, porque uno no sabe lo que les está pasando, pero ellos están gritando de dolor, tienen una posición anormal, ¿sí? Y entonces esto genera, digamos, todo un ambiente de ansiedad y todo un ambiente de caos para el paciente que tiene miedo y para el familiar que también tiene miedo. Como esta presentación es tan dramática, esto puede hacer que el paciente diga, no, yo no me tomo más ese medicamento. Y ya sabemos que cuando el paciente no es adherente a los medicamentos, lo que puede llegar a pasar es que la enfermedad se empeore, tenga peores resultados, tenga más complicaciones, tenga más riesgo de muerte, ¿sí? Asociado a los episodios, y no queremos eso. Pero entonces como que importante hacer conciencia de que el hecho de haber desarrollado este trastorno
por doloroso y por dramático que sea como se presenta, no es motivo para suspender el medicamento, ¿sí? Se presentan unos espasmos breves y sostenidos que van a causar la contracción de los grupos musculares específicos. Los movimientos de este trastorno pueden ser repetitivos, pero lo más frecuente es que el paciente se sostenga con la postura normal. En la distonía inducida por fármaco, a diferencia de esas otras distonías que veíamos que eran genéticas, esta de los medicamentos es focal, es decir, es más localizada, o da en el cuello, o da en la mandíbula, o da en la manito, o da en los ojos, pero no da en todas al mismo tiempo. Los grupos musculares que más se van a ver afectados son la cabeza, el cuello, la mandíbula, los ojos y la boca. Puede tener algunas complicaciones como por ejemplo el trismo, que es una contracción involuntaria de los músculos que nos permiten la masticación y eso es muy doloroso. Trauma dental, porque si se aprietan mucho los dientes, cuando son digamos estas distonías oromandibulares, los dientes se pueden romper. Dislocación de la mandíbula, porque a veces las contracciones son de lado a lado en la mandíbula y esto no las puede dislocar. Apariencia en la cara muy extraña, como si el paciente estuviera haciendo muecas. Y blefarospasmo, que es una contracción involuntaria de los ojos, de la que vamos a hablar ahorita, que nos puede incluso dañar los ojitos. También se suele presentar como tortícolis espasmódica. La tortícolis es la contracción involuntaria de los músculos del cuello. Retrócolis, que es cuando se contrae hacia atrás, y anterócolis, que es cuando el cuello se contrae hacia adelante. ¿Qué es lo que me le va a dar riesgo a mi paciente, además del medicamento, de desarrollar esta distonía? Porque no todos los pacientes la desarrollan. Entonces, los factores de riesgo que hemos estudiado para esto son los siguientes. El primero, edad joven. Tenemos que el riesgo de hacer una distonía por un medicamento se aumenta cuando el paciente tiene entre 10 y 40 años. Vemos entonces que son pacientes en plena edad productiva, jóvenes, ¿sí? Cuando son mayores de 40 años o menores de 10 años, digamos, los riesgos son muy mínimos. Se tiene incluso que el riesgo es menor al 1% en los pacientes mayores de 43 años. En segundo lugar, otro factor de riesgo es el género masculino y el origen étnico, sobre todo la raza negra. Un factor de riesgo muy importante, el consumo reciente de cocaína. ¿Y cómo se define este consumo reciente de cocaína? Como un consumo en las últimas 4 semanas. Y cuando los pacientes tienen este consumo reciente de cocaína, tienen 3 veces más riesgo de hacer reacciones distónicas en comparación con los pacientes que no consumen cocaína. Y se tiene que si el paciente consume cocaína y además uno de los medicamentos con los que está para su enfermedad es el haloperidol, el riesgo de hacer una reacción de estas de distonía es tan alto que puede llegar a ser incluso del 80%. Otro factor de riesgo bien estudiado, medicamentos a dosis altas y vías de administración. Entonces, las vías que más se han asociado son la vía intramuscular con esos medicamentos de depósito. Entonces no debemos usar medicamentos de depósito. No, esa, digamos, no es el punto, porque si el paciente lo necesita, si tiene un caso específico en el que se vaya a beneficiar del depósito, hay que sopesar riesgo-beneficio. Y que haya una reacción distónica previa. Es decir, si el paciente en algún momento de su vida hizo una distonía con un medicamento, ya sabemos que tiene riesgo aumentado de en algún otro momento desarrollar otra distonía en comparación con la gente que nunca ha desarrollado distonía. Hay otros factores de riesgo también que se han estudiado, que no son tan importantes, pero están, como por ejemplo, tener un trastorno afectivo, como un trastorno bipolar, tener el calcio bajito, tener un problema con la glándula paratiroides o que el paciente se encuentre en un estado de deshidratación. Estos factores de riesgo, de todos estos que hemos hablado, hay 4 que son los más importantes. El primero es la edad joven, como ya dijimos. El segundo, ser del sexo masculino. Tener una distonía previa o haber hecho en algún momento de la vida una reacción distónica. Y el uso de cocaína reciente. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque si nuestro paciente tiene
uno o más de estos 4 factores de riesgo, que son los considerados más importantes, nosotros tenemos como médicos que ser juiciosos al momento de escoger el medicamento. Y no solamente eso, sino también informar y psicoeducar al paciente, darle los signos de alarma, darle las recomendaciones, educar al familiar. Vea, señora, esto se va a presentar así, puede que le pase eso. Si le aparece una torsión del cuello y le duele, no es simplemente un espasmo, tráigalo, que tenemos que tratarlo. Entonces, digamos, si tenemos estos factores, estar más pendientes. Porque es que se produce este trastorno. Entonces, brevemente, lo que sucede en el cerebro es que nosotros tenemos 2 vías, todos nosotros, para los movimientos. Una, que es la que da el impulso excitatorio o la que nos hace hacer el movimiento, la que nos permite, digamos, efectuarlo. Y otra vía adicional, que es la que nos permite calmar el impulso del movimiento para que este movimiento no se dé de forma brusca, sino que el movimiento pueda ser hecho de forma suave, controlada, y que nosotros podamos tener como, digamos, la plena autonomía y el control sobre el movimiento. En los trastornos del movimiento, esta parte inhibitoria o del control del movimiento se pierde. Es por eso que les doy un ejemplo fácil, el de la enfermedad de Parkinson, donde vemos que el paciente empieza a hacer un movimiento de temblor y no lo para, no es capaz de detenerlo, sino que el movimiento se perpetúa. Se ha planteado que en la distonía inducida por fármacos, los mecanismos de inhibición de esos movimientos, lo que nos permiten que todo sea hecho con suavidad, están alterados. Y por eso el paciente tiene un movimiento incontrolado, involuntario y doloroso. En el cerebro nosotros tenemos una vía que es la que lleva dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante para las funciones cerebrales. Una de estas vías de la dopamina se llama nigroestriada. En esta vía, en condiciones normales, cuando hay dopamina, nosotros nos podemos mover sin problema. Pero en condiciones en que esta dopamina está bloqueada o está, digamos, inhibida, aparecen los trastornos del movimiento como la distonía, el parkinsonismo, que es unas manifestaciones parecidas a la enfermedad de Parkinson, pero que dan por los medicamentos de la psicosis, y la acaticia, que es una sensación muy incómoda de mucha ansiedad y desesperación que puede tener el paciente con el medicamento. Los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia bloquean esta vía. ¿Y por qué tienen que bloquear esta vía? Porque en la esquizofrenia lo que ocurre es que en estas vías hay un exceso de dopamina y ese exceso de dopamina es el que da la psicosis. Por lo tanto, el medicamento tiene que ir encaminado a bajar esa dopamina de alguna manera. Pero al bloquear la dopamina, no solo controla la psicosis, sino que de forma de efectos adversos pueden aparecer todos estos trastornos del movimiento. Además de eso, tenemos otra sustancia en el cerebro muy importante que es la acetilcolina. Normalmente cuando tenemos dopamina en adecuada cantidad en estas vías que les estoy explicando, esto hace un freno de ese neurotransmisor que es la acetilcolina. Cuando yo freno la acetilcolina, mis movimientos son normales, no son movimientos bruscos, no son movimientos exagerados. Pero en la esquizofrenia, como yo necesito bloquear nuevamente esa dopamina para que no haya psicosis, ese freno que se le hacía a la acetilcolina se pierde. Entonces vemos, por ejemplo, acá, este trueno o este rayo amarillito, es que hay poquita acetilcolina, pero cuando ya yo tengo bloqueada la dopamina ya no es 1, sino que son 3. Se pierde el freno de la acetilcolina y esa acetilcolina sale en aumento y esto nos da los movimientos anormales. Entonces, ¿cómo se presenta clínicamente este problema de la distonía? Tenemos que, cuando nosotros empezamos un fármaco para la psicosis, en la esquizofrenia, nos pueden aparecer varios trastornos del movimiento. Los que se presentan más rapidito en los días posteriores al inicio del medicamento pueden ser la acaticia, que es esa desesperación que el paciente siente, la distonía aguda, que es del que estamos hablando, que son esas contracciones involuntarias de los músculos que son dolorosas, el síndrome serotoninérgico
y el síndrome neuroléptico maligno, que digamos no vamos a hablar en esta charla, pero que son complicaciones ya un poco más graves. Pero afortunadamente no se presentan con tanta frecuencia. Cuando ha pasado por allí un mes desde que está con el medicamento, pero menos de 3 meses, el paciente puede presentar temblor o puede presentar unos movimientos involuntarios, sobre todo de la boca y de la lengua. Y cuando el paciente lleva más de 3 meses con el medicamento, se puede presentar la distonía tardía, que son estas contracciones, pero mucho después de los 3 meses de inicio del tratamiento, o las disinesias tardías, que son movimientos involuntarios, sobre todo en la boca. La distonía inducida por medicamento, ¿cuándo se presenta? La gran mayoría de los casos en los primeros días tras el inicio del tratamiento. Esto se presenta como un ataque repentino que alcanza la intensidad máxima en 1 a 2 minutos. Hagan de cuenta que el paciente está normal en su casa y de repente el cuello se le empieza a voltear y siente que se le está contrayendo como quien está haciendo ejercicio y a los 2 minutos alcanza el grado máximo de contracción. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, contraemos mucho músculo porque estamos alzando pesas, estamos haciendo algún ejercicio de fuerza, llega un punto en que esa contracción se vuelve dolorosa. Y uno dice como que, ay no, yo no puedo hacer sentadillas porque me duele hacer las sentadillas. Eso pasa en la distonía. Como la contracción no cesa, sino que queda el músculo contraído, se vuelve doloroso. Y como ese músculo persiste contraído en el tiempo, llega un momento en que las fibras se agotan y empiezan a temblar. Entonces podemos ver al paciente con el cuello girado, si es una distonía cervical, y con temblor en la cabeza. Estos ataques de distonía, por alguna razón que no está bien determinada, se presentan casi todos en las horas de la tarde o de la noche. Es muy raro que se presenten en horas de la mañana. Esto, como les digo, no está bien todavía dilucidado en la ciencia, porque no se puede explicar ni por el sueño, ni tampoco porque el paciente esté cansado, ni tampoco por los cambios en los niveles del medicamento. Entonces acá tenemos estas 2 tablitas. En esta primera tablita, que dice número de casos, vemos que la gran mayoría de pacientes se presentan del día 1 al 4 tras el inicio del medicamento. Y a medida que va avanzando el tiempo, cada vez es más raro que se presente esta distonía inducida por fármaco. Entonces, tiempo de alerta, tiempo de oro para estar atento los primeros días cuando se inicia un nuevo medicamento. Si ya han pasado 2, 3 semanas, un mes y el paciente no ha presentado nada, afortunadamente, ya podemos relajarnos porque es menos probable que vaya a presentarse. ¿Cómo podemos ver una distonía inducida por fármaco? Entonces tenemos la más frecuente, que es la distonía cervical. Esta se presenta como una tortícolis. De pronto, a varios de los que estamos acá, me incluyo, nos ha dado en algún momento de la vida una tortícolis porque dormimos mal, nos levantamos al día siguiente con el cuello, digamos, rígido, que si nos saludan tenemos que voltear todo el tronco para saludar, porque si volteamos la cabeza nos da gran dolor. Así se presenta una distonía cervical. Las características del paciente en el que le da, por lo general son personas entre los 30 y los 50 años, se presentan con rigidez del cuello y disminución en la movilidad de la cabeza. El paciente puede tener posturas inadecuadas en respuesta al dolor y temblores en la cabeza. Y cuando estimulamos la zona, digamos cuando se le hace un masaje, cuando se toca el paciente de una forma determinada, puede que se le disminuya la molestia y los síntomas. Acá entonces tenemos varias presentaciones de la distonía cervical. Todos estos han sido pacientes que se les ha empezado el fármaco antipsicótico y hacen esta contracción involuntaria. En el momento de la presentación de esto, es muy difícil para el paciente, sobre todo si el paciente está psicótico, ¿sí? Porque esto puede incluso potenciar la psicosis que tiene. Y además que es algo muy doloroso. Acá vemos otras fotos de otros pacientes con distonía cervical. Digamos, es un cuadro que reviste gran incomodidad. Otro tipo de distonías son las distonías que involucran otros músculos de la cabeza o del cráneo. Dentro de estas tenemos un grupo muy particular que es el blefarospasmo. Nosotros, para hacer la actividad de nuestros ojitos, de abrir y cerrar los ojos, ¿sí? El parpadeo, de dormir, etcétera,
tenemos una serie de músculos que son los músculos extraoculares. Estos músculos extraoculares también pueden ser susceptibles a una distonía inducida por fármacos. En este caso, el paciente puede tener aumento de la frecuencia del parpadeo, es decir, abrir y cerrar los ojos involuntariamente, o cerrar los ojos de forma forzada, como está este señor de la imagen. Estos síntomas del blefarospasmo se pueden agravar con la luz brillante o con las actividades que necesiten que el paciente se enfoque, como por ejemplo conducir o leer. Y a veces este blefarospasmo cursa es porque los ojos no se puedan cerrar, y en este caso el globo ocular se reseca y podría dar úlceras en la córnea y podría causar ceguera en casos ya muy avanzados. Acá vemos entonces, por ejemplo, dos pacientes con blefarospasmo. Ellos no están cerrando los ojitos voluntariamente, esto es algo involuntario por esa contracción que se les causa. Otro tipo de distonía importante es la que se da en la región de la boca y la mandíbula. Acá el paciente puede apretar la mandíbula de forma involuntaria, puede tener sensación de tensión en la mandíbula o presentar muecas en la cara. Estas muecas en un paciente que está con una psicosis son especialmente importantes porque esto puede hacer pensar que el paciente está más psicótico de lo que realmente está. Puede incluso aumentar el estigma hacia estos pacientes si personas del entorno no médico o personas que no, digamos, no estén relacionadas con la enfermedad los ven haciendo estas muecas, y estas muecas no son raras. Ellas se pueden presentar incluso hasta en el 33% de los pacientes con una distonía. A veces para los médicos generales es difícil diagnosticarla, ¿sí? Porque no están tan familiarizados con este tema. Pero llega el paciente al servicio de urgencia simplemente haciendo muecas, y puede llegar el médico general a pensar que se trata de un trastorno conversivo, como los que hablábamos al principio, o simplemente como manifestación de la misma esquizofrenia. Si esto no se trata, puede evolucionar a trismo, que es cuando ya la contracción es máxima en los músculos maceteros. Puede darle al paciente dolor, dificultad para hablar, dificultad para masticar, y digamos es un cuadro bastante importante dentro de las distonías. Acá entonces, por ejemplo, miren estas pacientes aparentemente están haciendo unas muecas en la cara, pero en verdad es que esta región oromandibular se les está contrayendo de forma involuntaria y por eso les da esta apariencia, sumamente doloroso para el paciente también. Hay otro grupo de distonías que son las de la faringe. Estas son las distonías más preocupantes. Se pueden dar hasta en el 19% de los casos de las distonías que se causan por las medicinas. En estas, ¿por qué son preocupantes? Porque se puede cerrar la entrada de aire a la tráquea y a los pulmones, y el paciente puede evolucionar a un espasmo de la laringe con consecuencias fatales, puede hacer incluso un paro respiratorio. Acá estos pacientes nos van a manifestar inicialmente que se sienten sensación de opresión en la garganta. Estas a veces son difíciles de diagnosticar porque como no las estamos viendo, no se está por dentro en su garganta, entonces pueden pasar desapercibidas. Pero entonces si el paciente nos refiere, no, es que me siento como si me estuvieran apretando el cuello por dentro, es que me cuesta tomar aire, revisar los medicamentos con el que está y mirar si es posible que sea una distonía de la faringe. Hay un fenómeno que también es un fenómeno bastante particular que llama la atención y que hace parte de este grupo de distonías, y es el fenómeno de lengua hinchada. El fenómeno de lengua hinchada es algo que no es, digamos, doloroso, pero que el paciente describe como incómodo porque él se siente la lengua grande dentro de la boca. Él se siente que saliva más, que la lengua está grande, que tiene problemas para hablar, y puede darse hasta en el 18% de las distonías inducidas por estos medicamentos antipsicóticos. ¿Por qué se produce? Las causas todavía son desconocidas, pero igual responde bien al tratamiento de las distonías. Y hay otro grupo de distonías que son las distonías focales en las extremidades. Por ejemplo, acá vemos que se contrae solamente el piececito o que se contrae solamente la mano. Acá entonces este es un caso de la llamada distonía del escritor, que es cuando solamente se da la contracción en la mano. Esto le pasaba mucho a los escritores y era preocupante porque afectaba su función.
Entonces, esto es un caso de distonía focal por el medicamento. Hay unas distonías especiales que son las crisis oculógiras. Recuerdan que el blefarospasmo del que hablábamos ahorita era que los músculos extraoculares se contraían involuntariamente y causaban ese cierre o ese parpadeo involuntario de los ojos. También hay otros músculos que son más profundos aún, que son los intraoculares, que son los que nos permiten mover los ojitos en diferentes direcciones. Estos músculos también se pueden ver afectados en este cuadro y se presentan en forma de las crisis oculógiras. Acá les voy a presentar entonces el caso de una paciente con crisis oculógiras. Entonces acá el examinador, el médico, le está pidiendo a la paciente que siga el dedo. Y la paciente no es capaz de tener el control voluntario sobre sus globos oculares. Y miren que los ojitos siempre se van hacia arriba. Siempre se van hacia arriba. Esto la paciente no lo está haciendo intencionalmente. Esto es una crisis oculógira. Acá vemos que la paciente está en la crisis oculógira con los ojitos hacia arriba de forma involuntaria. Ellos a veces intentan cerrar los ojos y de forma voluntaria bajar los globos oculares, sin embargo no pueden, porque recuerden que esto es una contracción involuntaria. Aquí está esta paciente con los ojos que se le van para arriba solitos. Entonces es otra forma de manifestación de la distonía. Y ya como para terminar la parte de los tipos de distonía, de cómo se pueden presentar, están las distonías troncales, que son las que involucran todo el tronco y que dan estos movimientos aún mucho más dramáticos. Estas afortunadamente son las menos frecuentes en las que se producen por los medicamentos. Solamente es el 3.5% de los casos. Cuando están presentes, sucede un fenómeno muy desafortunado y muy triste, y es que en las urgencias no les creen a los pacientes. Nuevamente pueden llegar a decir que el paciente está fingiendo, porque pues ese movimiento tan dramático. Entonces es importante conocerlas. ¿Cuáles son las más frecuentes cuando el paciente está expuesto a un medicamento? Entonces, las más frecuentes, como les decía al principio, las del cuello. Lo más frecuente es esa tortícolis, esa torcedura de la cabeza, eso que es tan doloroso. Le siguen las de la mandíbula, como las muecas que les mostré de las pacientes en las imágenes. Luego sigue la de la garganta, que es de las más preocupantes. Luego la del pie, la lengua. Y ya las más raras son las de ojos y espalda. Además de estas contracciones que nos generan unas posturas anormales, también está el temblor distónico que les contaba. Entonces se han hecho estudios como este que traigo por acá, y se ha dicho que en la distonía el paciente puede tener temblor en dos formas. Uno, en el mismo lugar donde esté la contracción muscular, por lo que les explicaba. Si el músculo sigue muy contraído, va a llegar un momento en que se agota tanto que empieza a temblar. Pero también puede haber temblor en una zona diferente a la zona que esté distónica o que esté contraída. Esta parte de la presentación entonces es muy importante porque estos son los acompañamientos emocionales que puede tener el paciente. La distonía es un cuadro que se presenta de forma súbita, de forma abrupta, que genera miedo. Imagínense que ustedes estuvieran de repente descansando y una parte del cuerpo se les torciera, ¿cierto? Y además les causa dolor. Entonces hicieron varios estudios y se dieron cuenta que muchas veces estos pacientes, estos síntomas de distonía se les desencadenan porque estén estresados o porque tengan, digamos, un acompañamiento emocional fuerte en esos momentos, que incluso en algunos pacientes pueden tener excitación emocional de forma prematura al inicio de la crisis de distonía, y que la reacción de distonía le da al paciente y al familiar y también al personal clínico, a los médicos, ansiedad. En este estudio que se hizo en pacientes con distonía, se dieron cuenta que casi todos los tipos de distonía asociaban un trastorno de ansiedad.
y que incluso después que en el paciente se resolvía la distonía, la ansiedad y la angustia persistían. Y cuando mirábamos en los pacientes, pero ¿qué es lo que les causa tanta angustia después de lo que les pasó? Ellos contaban que, en primer lugar, la vergüenza, porque aunque ya no tuvieran la parte del cuerpo torcida, ellos sentían que todavía estaba torcida, entonces les daba miedo y les daba vergüenza exponerse a otras personas en la calle y que los vieran de una u otra manera, ¿sí? Y en segundo lugar, angustia de pensar que esto tan doloroso y tan horrible que habían vivido podría volver a pasar. Entonces es importante, después que un paciente hace una distonía, estar pendiente a cómo está de ansiedad, a cómo está de angustia, a cómo están esas emociones. Ya para hablar un poquito de la distonía tardía es la misma manifestación de la distonía aguda, pero que se presenta en pacientes que ya llevan muchos meses o muchos años tomando el medicamento. En estos pacientes que hacen distonía tardía, además de la distonía tardía, puede haber otra reacción que es la de la disinencia tardía, que son unos movimientos involuntarios, más suaves que la distonía, pero más persistentes. Y más frecuente que ocurre en hombres. Los factores de riesgo para este tipo de distonías que se presentan más tarde son que el paciente sea joven, ya sabemos que estos son trastornos de jóvenes, que el paciente además tenga una disinencia tardía, que el paciente haya tenido en el pasado un antecedente de distonía aguda y que el paciente sea del sexo masculino. La distonía tardía, entonces, se presenta hasta 5 años posteriores al inicio del antipsicótico. Las regiones que más afecta son el brazo, el cráneo y el cuello. Tiene una prevalencia de un 5 a un 13% dentro de todas las personas que toman antipsicóticos. Se recupera alrededor del 64%, pero hasta un 20% van a seguir afectados a pesar del tratamiento. Las distonías tardías son de difícil tratamiento, a diferencia de las distonías agudas, que como vamos a ver ahorita, son bastante agradecidas y tienen un tratamiento que es muy efectivo. Los medicamentos que más dan distonía tardía son el haloperidol, la levomepromacina, la flufenacina, la pipotiacina. Como vemos acá, los primeros de la lista son de los más viejitos. Ya hoy en día no usamos tanto esos y por esa razón es muy raro que en estos momentos se presente. ¿En qué otras cosas hay que pensar? Pues esto es como tarea para nosotros los médicos cuando tenemos un paciente con distonía. Entonces, descartar que sea una causa genética, descartar que haya una lesión en el cerebro, descartar un tumor, y qué cosas son las que nos hacen pensar que efectivamente sí es una distonía. Que no haya antecedentes en la familia, o sea, que no haya causas genéticas, que el paciente tome antipsicótico, que la localización sea en el cuello y que no tenga como otros acompañamientos de síntomas neurológicos. Entonces ahora hablemos de qué medicamentos son los que más se relacionan con este padecimiento. Entonces tenemos que los antipsicóticos tienen el primer lugar, pero que los antipsicóticos a su vez son el tratamiento de la esquizofrenia y eso no lo vamos a variar y no lo podemos variar. Dentro de los antipsicóticos, entonces tenemos que los de primera generación, como esos viejitos que le mencionaba, son los que más se asocian a distonía. Pero tenemos también otros de segunda generación que pueden tener algún riesgo de distonía, como por ejemplo la risperidona. En cuanto a la risperidona, depende de la dosis que se administre y de la vía por la que se administre. Entonces, por ejemplo, presentaciones en vía oral, que son las más frecuentes, el riesgo de distonía es bajo, es de 1.7% dentro de todos los pacientes que la toman. Mientras que cuando ya son presentaciones inyectables de depósito, el Risperdal Consta, la paliperidona, entre otras, ya ese riesgo se aumenta hasta 7.2%, porque lógicamente el medicamento está de depósito, está a unas dosis mayores que se tienen que ir liberando. Otros fármacos, como por ejemplo la olanzapina, tiene un bajo riesgo de distonía, la clozapina, muy bajo riesgo de distonía, y la quetiapina también muy segura y muy bajo riesgo. De hecho, la quetiapina y la clozapina son de las opciones preferidas cuando el paciente ya ha tenido una distonía previa. Acá entonces en esta tablita, sé que es bastante enredada y que está en inglés, pero por ejemplo, en la parte de arriba tenemos
Los de segunda generación, es decir, los agentes nuevos que más se asocian a distonía, y acá puede estar la acenapina, que no la tenemos en Colombia, la luracidona, que sí la tenemos, pero que es más o menos escasa, la paliperidona y la risperidona. Entonces tenemos que dejar de mandarlas. No, estos medicamentos son excelentes, cambian el curso de la enfermedad, salvan vidas, con una administración responsable se pueden usar, ¿cierto? Pero el riesgo está existente y es un riesgo que puede estar controlado. Acá entonces traemos este semáforo como para poner en rojo los de más riesgo, en amarillo los de riesgo intermedio y en verde los de bajo riesgo, los que podemos usar con más seguridad. Entonces, en rojo los de primera generación, que son los viejitos, la picotiacina y sus amigos, y los de segunda generación como la risperidona, la paliperidona y el aripiprazol. En amarillito, la acenapina, la cariprazina y la luracidona, que son riesgo intermedio. Y en verde, clozapina, quetiapina, muy seguros. Los otros dos que están ahí en el cuadrito no los tenemos en Colombia. No solamente los antipsicóticos pueden causar este cuadro. Algunos medicamentos antidepresivos, como por ejemplo la fluoxetina, también pueden dar trastornos del movimiento y esto se empeora cuando el paciente además tiene una enfermedad de Parkinson asociada y es más frecuente en mujeres. Es raro que ocurra, pero podría llegar a ocurrir. Y otros fármacos también pueden causarla, como por ejemplo los medicamentos para el vómito, como la metoclopramida, los medicamentos para las convulsiones, como la fenitoína y la carbamazepina, los medicamentos para la malaria, la cocaína, por eso sabemos que la cocaína es un factor de riesgo, ¿sí? Porque la cocaína por sí sola puede causar una distonía. Y si la sumamos a un antipsicótico, el riesgo se aumenta, y otro tipo de medicamentos. ¿Qué hacemos cuando nuestro paciente tiene una distonía? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento casi siempre es un tratamiento exitoso. Afortunadamente, estos pacientes responden bien al manejo. Entonces, es como un llamado inicial a no alarmarnos, a no, digamos, tener una actitud pesimista, es que ya no hay nada que hacer, qué tragedia, esto está muy horrible, porque sí hay mucho que hacer. Y en la gran mayoría de los casos, hasta en el 80-85% de los pacientes responden cuando nosotros le ponemos un medicamento. El medicamento que nosotros usamos en Colombia es el viperideno y la difenidramina, ¿sí? Estos medicamentos actúan bloqueando la acetilcolina, que como explicamos anteriormente, participa en los movimientos anormales, y al yo bloquear esta sustancia, ya voy a tener disminución de estos movimientos. A veces puede que con la primera dosis no responda y que se necesiten segundas a terceras aplicaciones espaciadas en un intervalo de 30 minutos, teniendo en cuenta que el inicio de acción de estos medicamentos es aproximadamente de 20 minutos para que empiecen a actuar. En el caso de que no mejore el paciente, que es una cosa muy rara, entonces hay que buscar otras causas de distonía. En las crisis oculógiras, entonces nosotros utilizamos otros medicamentos como las benzodiazepinas, el clonazepam y el diazepam, y también podemos usar la difenidramina. En la gran mayoría de los pacientes, la administración de estos medicamentos es vía oral. El viperideno se da tomado. Pero cuando el paciente tiene síntomas muy dolorosos o tiene crisis oculógiras, que son esas de los ojitos, podríamos usar la vía intravenosa o intramuscular. También podríamos usar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no son tratamientos de elección, sino que son tratamientos de apoyo, es decir, coadyuvantes. Las benzodiazepinas, como por ejemplo el clonazepam y el diazepam, lo que nos van a hacer es, primero, a relajar el músculo, segundo, relajar el paciente, calmar los niveles de ansiedad y dar sedación, que es que le dé sueñito, porque en ese momento sí nos podríamos valer de que el paciente tuviera sueño para que estuviera más tranquilo y se mejorara. Pero no es primera línea, podríamos usarlos de apoyo. ¿Cuánto tiempo usamos el medicamento? El paciente a los 20-30 minutos debería estar mejor. ¿Por cuánto tiempo lo dejo? La mayoría de los médicos lo dejan por 7 días, ¿sí? Aunque algunas guías recomiendan que solamente se deje 2 días. Es importante no abusar de estos tratamientos porque en muchos casos el viperideno puede dar una sensación de euforia o de alegramiento o de emoción
que podría quedarle gustando al paciente, y si el paciente además tiene historia de abuso de alguna sustancia psicoactiva, podría quedar enganchado al piperideno, no por el beneficio en la distonía, porque la distonía se supone que se cura de una vez, sino por esos efectos ricos o sabrosos que le produce a nivel psicotrópico. Entonces, digamos, el piperideno tiene potencial de abuso. Sin embargo, hay pacientes de pacientes. Hay casos en el que el riesgo es tan alto que uno decide continuarles el piperideno. ¿De qué depende eso? Del paciente individual, porque no todos los pacientes son iguales, no todas las historias son iguales, ¿sí? Y los pacientes hay que individualizarlos. Entonces, en términos generales, se usa por 7 días y se suspende. En algunos casos, toca seguirlo. Importante los efectos adversos del piperideno: boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa. ¿Son graves? En la mayoría de los casos no, pero pueden llegar a ser incómodos para el paciente. Entonces, esto era lo que yo les decía. Hay que individualizar los casos. No todos los pacientes van a necesitar una profilaxis, que es un tratamiento de prevención con piperideno a largo plazo, pero habrá pacientes que definitivamente por su alto riesgo o por presentar otros trastornos del movimiento adicionales sí lo van a necesitar. ¿Qué hacemos si el paciente no tolera ese piperideno, no lo tiene contraindicado o es alérgico? Entonces hay una segunda opción para hacer este mantenimiento, que es con la amantadina, administrada 3 veces al día. Ya la distonía tardía, afortunadamente es muy rara, no la vemos casi, pero en el caso que se presente, entonces los tratamientos de elección son la clozapina, las benzodiazepinas o las inyecciones de Botox, de toxina botulínica, que es un relajante en el músculo que esté afectado. Ya para terminar esta charla y a modo de conclusiones, entonces tengamos en cuenta que la distonía es un efecto adverso, un efecto secundario frecuente de los medicamentos para la psicosis en la esquizofrenia, que no solamente estos medicamentos pueden causar distonía, sino que también puede haber unas causas genéticas o unas causas neurológicas de distonía, que cuando aparece, esto puede dañar la relación médico-paciente y dificultar la adherencia del paciente al tratamiento, porque muchas veces el paciente queda con un recelo que es entendible hasta cierto punto, y el familiar también puede quedar con ese recelo de, ay, pero es que ese médico fue el que me mandó eso y eso fue tan horrible lo que me pasó. Entonces, importante tener en cuenta eso. La clínica o la presentación de la distonía puede tener múltiples manifestaciones, ¿sí? Como vimos, la del cuello, la del ojo, la de la mandíbula, las muecas, la del bracito. Los factores de riesgo que nos van a aumentar, digamos, esta probabilidad de padecer una distonía son sexo masculino, dosis altas del medicamento antipsicótico, cocaína reciente en las últimas 4 semanas y que haya tenido una distonía en el pasado. La gran mayoría de los pacientes con distonía ya sabemos que se da en los primeros 4 a 5 días después de iniciar el tratamiento. El manejo agudo debe ser corto con anticolinérgicos, en este caso piperideno. La profilaxis o el mantenimiento de acuerdo a si hay factores de riesgo e individualizando cada caso. Y hay otros tipos de moléculas como esa amantadina, que en el caso de que no podamos usar piperideno está disponible. Cuando el paciente hace un episodio de distonía, importante informarle al médico psiquiatra en la consulta siguiente para que el médico entonces analice con detenimiento la dosis del medicamento, ver si puede hacer un cambio, ver si puede bajar la dosis, en pos de minimizar ese riesgo de futuras distonías. Y en pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar distonía, deben tener un tratamiento preventivo con este piperideno, no en todos los casos por la adicción, pero sí podría hacerse. Y cuando es una distonía tardía, entonces las opciones de manejo son diferentes al piperideno, como hablábamos ahorita de la clozapina o las benzodiazepinas. Y listo, este fue como los artículos y la bibliografía que revisé para traerles esta charla. Y muchísimas gracias por su atención. Quedo abierta a las preguntas que tengan.
Vanira, muchísimas gracias. Qué charla tan interesante, y de verdad que para las familias vea, esto es una oportunidad de actualización de este tema. Este tema lo vimos hace poquito en el departamento de psiquiatría, mucho más complejo. Me encanta que en 1911 había un Oppenheim, no sé cómo se pronuncia, y en el 2022, siglo XXI, tenemos a Vanira María, ¿cierto? Interesada en este tema que es muy común, de lo que, pues, que uno lo ve mucho, ¿cierto? Ustedes como familia lo ven. Entonces, de verdad, Vanira, que para mí es todo un honor poderles presentar a estas familias este tema, porque es de una actualidad impresionante, y además porque ese recelo médico que tú concluías, que produce esta distonía, y cómo la familia y cómo el paciente pues pueden rechazar, y cuántas familias se han quedado como en eso, y ustedes tener hoy la oportunidad, ¿verdad?, de ver esto, que, o sea, ¿qué hay que hacer? Una de las grandes cosas y que hacemos aquí en Psicoeducación es entender qué es lo que pasa, y que ustedes tengan una muy buena relación médico-paciente. Y Vanira, seguro que por tu motivación tan grande que tenés, vas a ser una excelente médica y vas a ayudar a tus pacientes futuros en una forma muy adecuada. Muchísimas gracias por la charla, y dejo abierta para las preguntas que te tengan a la doctora. Gracias, Yo quiero hacer una pregunta, por favor. Bueno, entonces va Damar y después Claudia. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, de un inmenso valor su información. Créame que cuánto me hubiera gustado tener esta charla unos meses atrás. Vengo saliendo de una crisis con mi hijo justo de una distonía pues muy severa. Bueno, mi pregunta es esta, básicamente son como 3 preguntas en una, y me disculpa. Mi inquietud es, ¿qué tan necesario era aplicarle a mi hijo Kevin paliperidona, a pesar de que ya había presentado distonía con la risperidona, y en la historia clínica se dice muy claramente que no se le podía aplicar nada que fuera derivado de risperidona? Segundo sería, ¿en qué se diferencia pues esta distonía con la esquizofrenia catatónica? Y pues también, pues ya sé que mi hijo queda pues como propenso hacia eso, y qué medidas puedo tomar y qué debo de tener pues como en cuenta para estar al tanto de esta situación. Muchísimas gracias. Listo, Damari, muchísimas gracias a ti por tu pregunta. Las 3 preguntas excelentes como para el momento, súper válidas. Entonces, la primera, Kevin le pusieron, entiendo pues por lo que me comentas, que había tenido una reacción distónica, y que a pesar de eso, en algún momento le habían formulado después de esa reacción la paliperidona. Bueno, en términos generales, sí, la paliperidona es uno de los medicamentos que más riesgo tienen de hacer distonía, porque es un primo hermano de la risperidona, y son medicamentos que, aunque son de última generación, son de segunda generación, son los que tienen un perfil más parecido a los medicamentos viejitos, ¿sí? A los de primera generación, que tienen más riesgo. Sin embargo, hay unos casos específicos en los que hay que sopesar riesgo-beneficio, y que muchas veces uno como médico asume el riesgo, ¿sí? A pesar, digamos, de los trastornos extrapiramidales que podrían suceder. ¿Qué casos son esos? Entonces, la paliperidona, al ser de depósito, mejora la adherencia del paciente. Porque nosotros vemos muy fácil como, pues para nosotros que de pronto no tenemos una enfermedad crónica, no, tomarme una pastilla, no, eso no tiene ningún problema. Pero en el contexto de una esquizofrenia, de unos síntomas psicóticos, el hecho de tomarse esa pastilla todos los días representa un reto muy grande, y a veces se dificulta, sobre todo si son pacientes jóvenes, sobre todo si son pacientes que están conociendo la enfermedad, que no saben qué les pasa, ¿sí? Entonces, muchas veces la prioridad de nosotros es estabilizarlos, prevenir el riesgo de que siga habiendo episodios psicóticos, porque entre más episodios psicóticos ese cerebro más se debilita y los resultados son peores. Entonces nosotros queremos que el paciente no tenga tantos episodios psicóticos, y por eso elegimos estos medicamentos de depósito, que además tienen una gran potencia. En el caso específico de Kevin, yo entiendo tu preocupación, mamá, y hubiera sido como bastante bueno, además de la paliperidona,
poner ese biperideno de forma preventiva, que si bien no va a ser en todos los casos porque ya sabemos que tiene riesgo de abuso, pero en este muchacho que ya tiene riesgo de distonía y de otros trastornos de los movimientos extrapiramidales, si hubiera sido conveniente. Listo, no tengo más opción que usar la paliperidona porque yo necesito que este muchacho se me adhiera y se me estabilice, pero le pongo un poquito de biperideno, ¿sí? En cuanto a qué hacer, cómo estar ahora pendientes, si ya se resolvió, digamos, lo de la distonía, darle tranquilidad a Kevin y que tengas tranquilidad tú, que como dije ahorita, fue maluco lo que vivieron. De verdad valido esas emociones y revisando este tema yo me sensibilicé mucho porque eso es maluco, ¿sí? Pero ten la tranquilidad de que si se resolvió, no es como que el muchacho quede con una cosa de por vida tras la distonía. Listo. Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, espero que Kevin ya esté con unas moléculas, digamos, un poquito más seguras. No sé si de pronto tendrá clozapina, olanzapina, quetiapina, pero sí sería como bueno considerar estas opciones. Aripiprazol. Ay, excelente. El aripiprazol es muy bueno. Si bien tiene riesgo, como todos los demás, porque el riesgo en los medicamentos siempre va a estar, pero es un muy buen medicamento. ¿Y cómo le ha ido con el aripiprazol? Bien, bien. Vamos muy bien. Súper. Y signos de alarma para ti a futuro. Entonces, primero la psicoeducación, que es esto que hicimos hoy. ¿Cómo se empieza a manifestar una distonía? Mamá, amanecí con el cuello que creo que dormí mal. Ojo, la mamá que ya se escuchó esta charla, ¿será que Kevin durmió mal? Que sí le puede pasar, a todos nos ha pasado. ¿O será que es una distonía que está empezando? Kevin, ¿cómo es ese dolor? A veces ellos tienen problemas para expresar, digamos, para ponerle nombre al síntoma que están experimentando. Pero entonces tú ser muy acuciosa ese día, específicamente en esas horas estar observando, estar tocándole el cuello, si sientes una contracción demasiado dura, llamar a tu médico, informar lo que está pasando. Si el muchacho se está quejando de mucho dolor, llevarlo a la urgencia. El tratamiento es biperideno y que con seguridad le va a ir muy bien. ¿Sí? No sé, Damaris, si eso responde tu pregunta o tengas alguna otra cosa. Doctora, está muy bien. Muchísimas gracias. Con gusto, Damaris. Tiene la palabra Claudia Restrepo y después leo unos mensajes que han mandado. Ay, qué pena. Y de pronto si no se le olvida decirnos en qué se diferencia de la catatonia. Ay, cierto, se me había olvidado. Listo, bueno, entonces, la catatonía es una complicación de las más severas en cuanto a la propia enfermedad y a los fármacos antipsicóticos. Precisamente, la revisión que hice en el departamento justo antes de la distonía fue un caso clínico de catatonía que no sé si cuadramos con Aurorita en futuros momentos, podría presentarlo aquí también. La diferencia principal es que en la distonía es un trastorno por excitación del movimiento, es decir, por un movimiento involuntario y excitado, que se da como un impulso, se contrae ese músculo y queda contraído. La catatonía es todo lo contrario. En la catatonía lo que hay predominante es inhibición, no hay nada de movimiento, ¿sí? El uno es del arranque excitatorio y el otro es de la inhibición. Entonces, ¿cómo se nos presenta un paciente catatónico? No se nos puede presentar con una contractura súbita y dolorosa que él mismo pueda manifestarla. Se nos va a presentar es con un cuerpo rígido. Tan rígido que tiene posturas en contra de la gravedad. Imagínense que hay un signo muy, muy chévere que pueden buscarlo en Google, el signo de la almohada psicológica. El paciente puede estar en una postura como si estuviera acostado en una almohada con la cabeza levantada, pero esa almohada no existe. Pueden tener algo que se llama flexibilidad seria, que es que si el examinador le pone el brazo así, el paciente le queda el brazo así. ¿Por cuánto tiempo le queda el brazo así? Por siempre, hasta que se lo volvamos a bajar. Entonces, lo que hay en la catatonía es inhibición de los movimientos. En la distonía es excitación del movimiento. Entonces, digamos, esas son las diferencias. Otra cosa de la catatonía, el paciente está tan rígido y tan inmóvil que no puede ir a hacer sus necesidades. Puede incluso hacer una obstrucción intestinal porque no puede ir a dar del cuerpo. Puede tener una infección y una retención urinaria porque no puede ir a orinar. Entonces, uno es inhibitorio y el otro excitatorio. Además, en la catatonía
las funciones, digamos, mentales también se encuentran inhibidas. La catatonía, digamos, para que lo entiendan como más práctico, es un paciente que está vivo dentro de un cuerpo muerto. Al paciente lo único que tiene para expresarse en la catatonía son los ojos, que intenta como pedir ayuda, pero que está tan rígido y tan inhibido que no puede decir, hey, me siento mal, algo me está pasando, no me puedo mover. No tiene esa capacidad el paciente catatónico. El paciente con distonía tiene la contracción, pero dice, mamá, me duele, mamá, estoy contraído, mamá. O si es en la psicosis, me está pasando algo, me están haciendo algo, que tengo el cuello teso. O sea, puede expresarse. Entonces sería como eso. Muchas gracias, Vanira. Qué explicación tan chévere. Claudia, tienes la palabra. Bueno, gracias, doctora, y pues para felicitar a la doctora Vanera. Realmente la doctora Aurora se quedó corta cuando nos dijo que era excelente expositora. De verdad que sí, felicitaciones, muy clara, muy organizada la presentación, y para uno que no entiende mucho de los términos pues técnicos, excelente, muy sencilla, muy claro todo. Muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta, y es, usted habló de la distonía a causa pues, de fármacos, pero en el tema de la terapia, que pues no sé, parece que al hijo mío va el psiquiatra a mandársela en unos meses, la terapia electroconvulsiva con anestesia. En ese caso, ¿qué pues puede pasar, y si es más alta el riesgo de que se presente en la distonía? Muchas gracias. Gracias a usted, Claudia. Bueno, Claudia, no. La terapia electroconvulsiva, nosotros la tenemos, por así decirlo, como una esperanza muy buena, y es, digamos, un recurso súper valioso que alrededor de lastimosamente, con muchos mitos y muchas cosas de las películas, pero que nada de eso es real, y que de hecho entre nosotros mismos nos decimos entre compañeros, si en algún momento yo o mi mamá o mi familiar llegan a tener una psicosis avanzada y no responde a medicamento, por favor, llévenme a TECAR. El mecanismo de acción de la terapia electroconvulsiva no es en las áreas donde se dan las alteraciones de los movimientos, que es en los ganglios basales, ¿sí? La terapia electroconvulsiva actúa sobre todo a nivel de la corteza cerebral. Entonces, no aumenta el riesgo de distonía ni de ningún otro trastorno del movimiento. Estos son producidos exclusivamente en el contexto de los pacientes con esquizofrenia por los medicamentos. La terapia electroconvulsiva, ¿qué nos puede presentar? Lo más frecuente, un poquito de dolor de cabeza, más bien como dolor en el cuero cabelludo, que se trata con acetaminofén y agua y que se resuelve. Y una de las quejas de los pacientes con esta terapia es las alteraciones de la memoria, pero son muy transitorias, duran de 2 a 4 semanas. Ya luego se restablece, digamos, las funciones cognitivas. Son como los efectos adversos. Aprovecho de pronto para hacer una cuñita, aunque no es el tema como de la revisión de hoy, pero usted específicamente, pues que su familiar va para TECAR, tenga tranquilidad. Este medicamento es sumamente seguro. Es un medicamento, digamos que la mortalidad es 0.1 de cada 100.000 habitantes. O sea, ni una muerte se produce por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Es muy, muy seguro, no es incapacitante. Las quejas de memoria resuelven de 2 a 4 semanas después, son transitorias. Es con un equipo anestésico, es, digamos, de forma muy controlada, con una valoración preanestésica, y no asocia trastornos del movimiento. Muchísimas gracias, doctora Vanira. Y sí, Claudia, tienes razón, me quedé corta. María, hoy me tiene más descrestada esta Vanira. Sí, no, gracias, no. Vanira, aquí María Chavarría dice, buenas tardes para todos y todas. Al fin tengo respuestas a estos síntomas secundarios de algún medicamento. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento en este tema. Doctora Vanira, bueno. Y Estela Correa dice, buenas tardes a todos. Me gustaría saber qué es ese problema de los ojos que nombró en la charla. ¿Qué sería tensión en los ojos? Gracias. Listo. Entonces, muy buena pregunta, Estela. Entonces, cuando hablamos de los síntomas en los ojitos, nosotros en los ojitos tenemos unos músculos.
Unos que son los intraoculares, los más profundos, que nos permiten mover los ojos de un lado a otro, y unos que son los extraoculares, que nos permiten parpadear, apretar, abrir los ojos. Como la distonía causa una contracción muscular involuntaria, estos músculos de los ojos, al ser tan delicados y tan sensibles, son de los que más frecuentemente se pueden llegar a afectar. Entonces, en el caso del blefarospasmo, que es el de los extraoculares, sí está descrito eso de la tensión en los ojos. El paciente se puede sentir con un peso en los ojos, pero no es el peso usual de cuando uno tiene un dolor de cabeza o cuando uno está cansado, que se siente la vista cansada, sino que es un peso que lo hace apretar los ojos sin querer. Que usted esté de pronto normal viendo una novela y que quiera verse la novela y no se la pueda ver porque los ojos solo se le están apretando. Y que esta apretada del ojo causa dolor. Entonces, sí es una tensión, pero es más grave que la tensión normal por cansancio y causa estos movimientos involuntarios. Esta es una urgencia. En este caso hay que ir a urgencia enseguida para administrar medicamento, porque si el ojo queda abierto mucho tiempo, ¿qué nos pasa? Se reseca. Si el ojito se reseca, se puede dañar. O si queda cerrado mucho tiempo, también puede afectar el globo ocular. Entonces, si aparece una distonía en los ojitos, acudir a urgencia. Bueno, Estela, yo espero que haya contestado tu pregunta, que creo que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para esta experta que tenemos hoy? Aprovechen que esto no se ve todos los días. ¿Alguna cosa que le quieran decir a la doctora, o pregunta, o sugerencia? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mireya. Y doctora, yo tengo una hija que ella tiene epilepsia, retardo mental, esquizofrenia, bipolaridad y una afección al corazón. Pero últimamente, a cualquier momento le veo yo los ojitos rojos, como si se le reventaran los vasitos y eso. Entonces, ¿será que a consecuencia de algún medicamento ella toma olanzapina de 10 miligramos, clonazepam, se toma 9 gotas cada 24 horas y la motrigina de qué? De 20 40 miligramos es lo que toma. Entonces, ¿será algún medicamento de esos? Yo generalmente yo no le doy nada que no sea formulado por los médicos. Siempre por ahí cositas como agüitas, tecitos naturales y eso, porque veo mucha cosa de los médicos, ¿sí? Pero me está ocurriendo mucho eso. Ah, bueno, doña Mireya, gracias como por compartirnos esto que le está pasando. Realmente de los 3 medicamentos que me mencionó, ninguno tiene potencial de causar distonía o cualquier trastorno del movimiento. Entonces, digamos que este enrojecimiento de los ojos de su hija no me parece que sea una distonía, sino más bien causas oftalmológicas, ¿sí? De pronto revisar anualmente en los pacientes que toman quetiapina y olanzapina, cómo está la presión del ojo, una valoración por oftalmólogo, porque estos medicamentos podrían llegar a aumentar la presión del ojo levemente. Pero ninguno de los 3 medicamentos, para que tenga tranquilidad, causan distonía específicamente, ¿sí? Entonces, el riesgo es bajito. Hay que buscar también cómo está la presión arterial. Muchas veces en un paciente con una discapacidad intelectual que tiene una limitación lógicamente para expresar lo que siente, para expresar otros síntomas, esa causa de enrojecimiento o de que se revienten vasitos en los ojos puede ser que tiene cifras elevadas de presión arterial. Entonces, un chequeo rutinario donde esté la presión y un chequeo por oftalmología. Pero no parece ser una distonía, porque esos medicamentos que usted mencionó son, digamos, muy improbables que den una distonía. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Dios la bendiga. Con gusto, doña Mireya. Estela te escribe que muchas gracias, doctora, muy claro, y que gracias por estar ahí. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente, realmente muy chévere y muy constructivos estos espacios, profe. Cuentan conmigo como cuando haya alguna charlita o de las que tengo preparadas. La de catatonía, yo sé que podría ser también bastante chévere, ya la tengo montada, entonces ahí
podría... Doctora, pues ya está invitada, ya uno dice, no, que usted ya cuando, pero está invitada, dirá cuando no. Vanira, el Porque gran hay algo problema es muy que usted nos diga interesante. que a la orden la vamos a coger, pues porque aquí no, pues, somos muy confianzudos todos. no, por mí muy encantada también, claro que sí. Me gustó Doctora, esta- qué pena, yo hago otra preguntita. ¿Esta distonía puede causar también el no poder controlar esfínteres? Bueno, la distonía como tal no es causa de problemas del control de esfínteres. Lo que sí podría causar son los tratamientos para la distonía, porque los medicamentos anticolinérgicos como el piperideno tienen un perfil en los músculos de la vejiga y en los músculos que se encargan del control de esfínteres, en la uretra y en los músculos alrededor de la uretra, y sí podrían causar, pero más que problemas para el control de esfínter, retención urinaria, que es uno de los efectos adversos del piperideno. Pero la distonía como tal, no, pues dentro de las manifestaciones clínicas no vi que músculos de la vejiga estuvieran asociados. Gracias, doctora. Con gusto. Una última pregunta por aquí. Betty Duque dice, a mi hijo de distonía la primera vez que lo internaron y allí mismo lo trataron. Y como hablamos ahorita, doña Beni, realmente cuando más ocurre la distonía es cuando estamos empezando un medicamento. Muchas veces no hay forma de predecirlo. Y ese paciente que está virgencito de medicamento, primer episodio psicótico en la vida, se le acaba de despertar la enfermedad. Uno como médico tiene que poner el medicamento. Si va a pasar o no la distonía, ahí lo vamos a descubrir, pero importante que haya pasado eso. Sucedió y allí mismo se trató. Ese es el deber ser, porque este tratamiento es agradecido. ¿Cuál es el peor de los escenarios? El escenario como más triste, yo podría decir, un paciente que por ejemplo esté en un pueblo, que haga el primer episodio psicótico, le pongan el medicamento, le dé la distonía y en el pueblo no se pueda reconocer la distonía y quede el paciente con ese dolor hasta que tiene una cita con especialista, hasta que tiene una cita en la ciudad. Eso sí es muy triste. Pero así como pasó en el caso del familiar de doña Beni, pasó, se trató, seguimos adelante. ¿Sí? Se fortalece la confianza con el paciente explicándole, ven, esto no determina que te va a ir mal, esto no determina que vas a tener malos resultados, tu enfermedad se va a controlar, etcétera, ¿sí? Y mire, como dice doña Beni, nos comparte que en 3 años no le ha vuelto a dar y es probable que si ya tiene control de los factores de riesgo, si está con un medicamento a una dosis óptima y de bajo riesgo, no debe pasar. Bueno, muchísimas gracias, Vanira, de verdad, en nombre de Asanafe, pues nuestros agradecimientos por todo lo que nos explicó hoy, porque de verdad que es una conferencia de mucha altura y muy actualizada y muy bonita, muy clara, y seguramente te vamos a volver a invitar por acá. Ay, profe, no, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Es para mí como muy grato compartir con ustedes. Entonces, por acá nos seguimos viendo. Por acá nos seguimos viendo y quedas cordialmente invitada para nuestro 9 de septiembre a la celebración del Día de los Derechos de las Personas con Esquizofrenia. Claro, allá estaré con los compañeros, claro que sí. Bueno, Vanira, muchísimas gracias, que estés muy bien. Igual, que tengan buena tarde. Chao. Gracias, chao. Bueno, gracias, doctora. Bueno, y para todos, pues de verdad que muchas gracias por ser tan pilosos preguntando y aprovechando estas charlas, ¿cierto? Que bacano esta doctora, pues de verdad que es muy buena esta chica y nos enseñó muchísimo, ¿cierto? Entonces, Luz Mary Río dice que gracias, doctora, muy buena su conferencia, claro que lo transmito, Luz Mary, y bueno, un abrazo para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué me falta por decir, Josefa? O ya nos podemos retirar. Ya. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Aprendimos harto. Sí. Bendiciones, buena tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mireya.
Ya conocí a tu hija ahí por el ladito. Ay, gracias, doña Josefina, muy amable. Adiós, bendiciones. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, Dios los Chao. bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en un mes. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Chao, Magdalena.